Señoras y señores, bienvenidos un día más a la formación inmobiliaria de cero a agente inmobiliario. Básicamente una formación completa, concisa, directo al grano, cómo debéis operar para salir ya a la calle a captar propiedades. Y ante cualquier duda o consulta tenéis a vuestros dirigentes en vuestras inmobiliarias, o si operáis por cuenta propia siendo agentes inmobiliarios autónomos sin ninguna inmobiliaria detrás, no pasa nada porque al final de este curso voy a hacer un regalo para todos y todas, así que no tengáis ningún problema porque aquí cualquier persona puede ejercer como agente inmobiliario. Obviamente en vuestras comunidades autónomas hay algunas que sí, hay algunas que no. En España que debéis de homologar cierto título. Aquí, por ejemplo, en Baleares se llama ROAIP, ¿vale? Y tenéis que hacer un curso y demás. Vale, ahora mismo estaréis viendo un documento que dice ser consejos para una venta eficaz y segura de una propiedad, ¿vale? Este es un documento que me gusta a mí tenerlo siempre presente y esto va en las carpetas de nuestros agentes. Entonces, básicamente hay que tener claro de que en este mundo inmobiliario toda operación que la tienes cogida con las riendas, o sea, que sabes perfectamente en qué situación legal está esa casa, cómo es la casa, en qué ubicación está, si hay algún problema urbanístico o no, o sea, todo, qué documentación hay disponible y demás, ¿vale? Entonces, primero, lo que hay que saber es asegurarse de que la propiedad no es de protección oficial. ¿Y qué es esto? Viene de las siglas VPO. Cuando conozcáis estas siglas, pues viene de este término, ¿vale? De vivienda de protección oficial. ¿Qué tenéis que saber? Bueno, cuando vayáis a captar una propiedad, lo que tenéis que hacer es, lo primero de todo, ya lo sabéis, sacar la nota simple. En la nota simple aparecerá vivienda de protección oficial, ¿vale? Si no dice nada, es que no lo es, pero si sale, que sepáis que es una vivienda de protección oficial. ¿Y qué conlleva esto? Pues lo que conlleva es que lo que tenéis que saber básicamente es que no podéis vender esta casa al precio que queráis, o sea que el dueño dice yo quiero 300.000 euros por mi casa y que sepáis que no se puede, ¿vale? Tenéis que consultar a qué precio máximo se puede anunciar esa propiedad, ¿vale? Porque para que lo entendáis, esta propiedad va destinada a un público determinado, a ese público que tiene menores ingresos o que está en unas condiciones particulares para acceder a una vivienda mucho más asequible, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta dos cosas. Por parte del propietario, hay que calcular lo que es la zona, en qué comunidad autónoma está, los metros cuadrados de la propiedad. Entonces, ahí os va a delimitar un precio máximo de venta, ¿vale? Y esto se lo tenéis que comentar al propietario, ¿vale? Si está de acuerdo, pues adelante, se puede seguir con la venta sin ningún problema. Ahora bien, hay que informar a la comunidad autónoma de la venta de esta propiedad, ¿vale? Esto es muy importante, porque hay que tener en cuenta que la administración puede tener preferencia de compra. Entonces, antes de vender, ¿vale? Importante, antes de vender hay que notificar a la comunidad autónoma. Si no se hace, ¿vale? La comunidad autónoma puede anular la operación. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Hay que tener en cuenta también el plazo de protección. A veces pueden ser 15, 20, 30 años, ¿vale? Hay que mirarlo en el régimen, así que no hay ningún problema. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, pues que sepáis esto, que hay limitaciones también en el alquiler con este tipo de viviendas. Tenéis que saber que el comprador también tiene que tener ciertas condiciones, como por ejemplo no superar cierto umbral de ingresos anuales. Luego también tiene que estar empadronado en la zona de lo que es de lo que es la comunidad autónoma. Y por último, y no menos importante, que el comprador no tiene que tener otra vivienda en propiedad, ¿vale? Tiene que ser su única vivienda, esta de la que vaya a adquirir, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo sepáis. No me quiero enrollar con esta parte del VPO porque considero que, bueno, son temas como que no me quiero meter tan extenso. Quiero que seáis conocedores de ello. Podéis investigar por vuestra cuenta. Yo ya os lo he dicho. Hoy en día existen herramientas como inteligencia artificial que os pueden explicar y detallar mucho mejor. Pero ahora bien, al final de este curso, como os decía, vais a tener un regalo bastante
potente para cualquiera de vosotros, así que antes de ir al siguiente punto, que sepáis eso, ¿vale? Que en cualquier terminología que yo explique por aquí, si tenéis alguna duda, o me lo decís a mí por los comentarios, o en vuestros dirigentes de vuestras inmobiliarias preguntáis dudas y demás, que seguramente ellos pues también sepan aclararos estas dudas, ¿vale? Vale, segundo punto, disponer de toda la documentación y exponerla en las visitas. ¿Qué me gusta hacer a mí? Pues básicamente, antes de realizar las visitas a una propiedad, pues lo que hago es en una mesa o en cualquier lado donde se pueda, antes de atender a estas visitas, preparo toda la documentación para quien quiera informarse en ese mismo momento de escrituras, cédula, calificación energética, nota simple, está todo expuesto, ¿vale? Esto os ahorrará bueno, tiempo en un futuro porque estáis siendo transparentes con todas esas visitas en que tenéis todo ok, ¿vale? Y estos pequeños detalles se notan mucho a la hora de agilizar un proceso de venta porque realmente el comprador que va a visitar la propiedad está viendo toda la documentación de esa casa, ¿vale? Entonces se puede sentar, se puede tranquilamente tomando un café, entonces tenéis todo ahí para consultar, ¿vale? Luego, ordenar, limpiar y quitar cuadros personales antes de las fotografías. Antes de publicar el inmueble, lo más eficaz para atraer más visitas cuanto antes. Entonces, aquí lo que tenéis que saber como agentes inmobiliarios es que tenéis que educar al propietario a la hora de hacer las visitas y cuando se vayan a hacer las fotos, esto es importante saber, que la casa tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que, si podéis quitar los cuadros personales, mucho mejor, porque se va a ahorrar mucho trabajo de edición el fotógrafo a la hora de editar las fotos. Esto depende de dónde, cómo trabajéis en vuestras inmobiliarias, ¿vale? En nuestro caso, no es necesario prácticamente nada de esto, porque yo lo que hago es AI Home Staging, y esto va básicamente lo que es que con inteligencia artificial cojo las fotografías de la casa y les hago un lavado de cara automáticamente con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, incluso las adorno, les pongo muebles, esto es hacer home staging, hacer que las casas se vean más atractivas visualmente, ¿vale? Así que no os preocupéis si si el fotógrafo va a hacer las fotos y demás, ya no estamos en antaño, cuando esto se tenía que hacer y era mucho más metódico. Hoy en día con inteligencia artificial pues es todo más fácil. Ahora bien, y lo más importante, a pesar de que el inmueble se anuncie con este retoque visual, a la hora de hacer las visitas de forma física, presencial, que sepáis que cuenta mucho el orden y la limpieza de la vivienda. Lo primero que tenéis que hacer es abrir todas las luces de la casa, o sea, encender las luces, no abrir. Bueno, depende cómo lo interpretes, porque realmente bueno, es igual, no me voy a meter ahí. Lo primero que tienes que hacer es encender todas las luces de la casa y abrir todas las ventanas, ¿vale? Que entre luz a la casa, que la podáis iluminar todo lo posible, ¿vale? Ordenarla y limpiarla, o sea, obviamente no la vais a limpiar vosotros como agentes inmobiliarios. A mí sí que me ha tocado muchas veces ordenar según qué cosas, o sea, si veo por ejemplo un mueble que está así y está cerca de la puerta y lo puedo correr un poco más para que quede más curioso, o mover, pues yo qué sé, el tenderete, plegarlo y moverlo a la despensa para que no se vea, o sea, que la casa luzca bien, ¿vale? O lo mejor posible. Luego, subir más de 25 fotografías a los portales inmobiliarios. Esto, pues, si lo hacéis vosotros, que sepáis que en todo portal inmobiliario, si subís de 25 fotografías en adelante, ese portal inmobiliario promociona más vuestra propiedad. Esto no se dice mucho, no hay muchas agencias que lo sepan, pero sí que es verdad que si la propiedad tiene más de 25 inmuebles, fotografías, se posiciona más el anuncio, ¿vale? Subir vídeo o tour virtual en los portales inmobiliarios. Con esas fotos, lo mejor y lo más óptimo también para que se promocione más esa propiedad es tener un vídeo adjunto. Un tour es mucho más caro, este tour virtual en 3D y tal,
pero un vídeo lo hace cualquier persona, un vídeo de 3 minutos, aunque sea con el móvil, da igual, subís ese vídeo y es mucho mejor, ¿vale? Luego, realizar una buena descripción del inmueble. No pongáis ático, no sé qué, tal y ya está. No. O sea, hay que trabajárselo. Hoy en día, como os decía, con herramientas de inteligencia artificial, pues está realmente bien y se ahorra mucho trabajo. Sí que es verdad que esto, para que sepáis, para nuestros agentes, no tenéis que preocuparos porque lo hacemos todos nosotros. Luego lo que es la traducción de la descripción a varios idiomas, sobre todo aquí tengo puesto inglés y alemán, que aquí en Mallorca son los idiomas que más se mueven. Subir todo el contenido en el momento de la publicación. Esto también es importante. En el momento de que se publique la propiedad a un inmueble, o sea, joder con los inmuebles, a un portal inmobiliario, lo óptimo sería subir todo el conjunto, o sea, subir a la vez las fotos, el vídeo, la descripción, todo al mismo tiempo, en el momento que le dais a publicar. No hagáis de subir primero las fotos, el anuncio y ya subiré el vídeo. No, porque eso desactualiza. Tenéis que aprovechar el momento de la subida del inmueble. Es lo más fundamental para coger visitas cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuando tú publicas el inmueble, como veréis en el siguiente... bueno, aquí, en este siguiente punto, ¿vale? Publicar un sábado por la mañana. ¿Por qué? Bueno, muchas agencias no trabajan ni los sábados ni los domingos, pero ¿por qué es importante publicar un sábado por la mañana? Porque los propietarios que están buscando casa, o compradores, mejor dicho, básicamente, entre el trabajo, los niños, tal, por la semana, tienen un caos de semana y tienen poco tiempo para buscar propiedades. Se ponen normalmente a buscar los fines de semana, ¿vale? Sábados y domingos. Entonces, cuando tú publicas tu propiedad un sábado por la mañana, se posiciona en primeras posiciones. Entonces, es como un nuevo listing, ¿vale? Y cuando se suben más propiedades, va bajando tu casa, a no ser que pagues para que se posicione siempre arriba, ¿vale? Pero imaginaos que no se paga, entonces lo óptimo sería publicar la casa en el momento de que hay más demanda de búsqueda de propiedades. Entonces sería en un sábado o un domingo incluso también, ¿vale? Poner un precio de venta un 5% por debajo de mercado. Esto es muy fácil, esto lo veremos en otra clase, que sería cómo hacer una valoración de una propiedad, ¿vale? Que esto también es súper importante para saber qué precio determina una propiedad u otra. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Si veis en Idealista, por ejemplo, aquí es el portal inmobiliario más usado de España. Si miráis que la casa está a X precio, pues hay que ponerla un 5% por debajo, ¿vale? Compartir en redes sociales, avisar a familiares, amigos y vecinos, ¿vale? Igual, cuando se publica la casa, lo primero que hay que hacer es avisar a tus amigos, familia, etcétera, ¿vale? Publicarlo en redes sociales, como historia, como reel, si tienes un vídeo, perfecto. ¿Qué es un reel? Pues es un vídeo corto, ¿vale? Un TikTok. Utilizar todas las redes sociales posibles porque hoy en día son una muy buena herramienta de captar compradores, ¿vale? Filtrar financieramente las posibles visitas de compradores. También, esto súper importante, ya os lo dije en una clase pasada, toda visita que viene a una propiedad debe de estar filtrada financieramente para que no perdáis el tiempo ni quedéis mal delante de vuestro cliente propietario, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, también a la gente compradora no hacerla perder el tiempo, porque hay muchos compradores que no saben qué casa pueden comprarse y qué casa no pueden comprarse, ¿vale? Debido a la situación de la vivienda, debido al precio, debido a que no han calculado bien los impuestos que tienen que pagar, etcétera, ¿vale? Entonces hay que hacer un pequeño filtro para, vale, este comprador, oye Tony, puedes visitar la casa, perfecto, pero también aseguraos, pedir el DNI, registrar la visita, que yo esto ya os lo dije en un pasado vídeo de formación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, no os lo olvidéis. Vale, siguiente, recibir todas las visitas en un mismo día de la semana.
A mí lo que me gusta hacer para optimizar el tiempo mío y sobre todo el del propietario, porque imaginaos que la casa que tenéis en venta, que va a ser la mayoría de veces, viven en la propia casa, ¿vale? La persona vive en la casa y no quiere estar recibiendo todos los días visitas. Es un abrumo, es un jaleo, más si hay niños, si hay personas mayores también en la casa, es un caos, ¿vale? Entonces, lo óptimo sería, oye, Miquel, María, ¿qué día de la semana os va bien que venga a hacer visitas? Por ejemplo, lo óptimo sería, ¿qué día libráis, ¿vale? Tenéis libre en vuestro trabajo. ¿Son los viernes por la tarde? ¿Podéis coincidir ambos? Perfecto, pues el viernes por la tarde traeré las visitas. ¿Para qué? Pues para que puedan abrir, si uno no puede y el otro sí, pues que te puedan abrir la casa, que tú puedas hacer las visitas y demás. Consejo, si el propietario no puede estar en la casa durante el momento de la visita, mucho mejor, ¿vale? Si decís por qué y demás, bueno, aquí hay muchas cuestiones, ¿vale? Al final el cliente comprador se corta y no pregunta a veces cosas que debería de preguntar en la visita porque está el propietario delante, o al contrario, se te salta a ti, no te tiene en cuenta y directamente le pregunta al propietario y según cómo responde el propietario la puede cagar o no, ¿vale? Entonces es importante que las visitas el propietario no pueda estar, o si tenéis que hablar de cosas más más privadas, pues que el propietario no esté delante, ¿vale? Luego propiedad limpia, ordenada, bueno, esto ya lo comentaba antes, y disponer de un documento de reserva de la propiedad. Este documento de reserva de la propiedad lo pongo junto con todos los documentos que hemos visto aquí arriba de disponer de toda la documentación y exponerla en las visitas, ¿vale? Yo lo que hago, como os decía antes, ¿vale? Expongo toda esa documentación y además también expongo el documento de reserva por si en ese momento se la quieren quedar, ¿vale? Porque detrás hay más visitas. Porque, acordaros, yo lo que hago y lo que mejor funciona es poner las visitas, depende, para un piso, las visitas depende del tamaño del piso, pero las visitas pueden durar entre 20 minutos, 30 minutos, como máximo 45 minutos, más o menos, ¿vale? Es la media. Ahora bien, para propiedades mucho más grandes, pues ya se extienden a una hora, hora y cuarto, incluso dos. A veces me ha pasado de estar horas hablando con una visita porque empiezas a tener confianza, yo me enrollo un montón y entonces depende, ¿no? Pero bueno, el caso, yo normalmente en pisos como máximo me pongo media hora y doy las citas de media hora en media hora, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay gente que tiende a tardar un poco más, le cuesta buscar aparcamiento, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? También avisar a vuestras visitas compradores de que, oye, en este lugar hay poco aparcamiento, tenerlo en cuenta. Por favor, os pido que estéis a las 7:30. No lo retraséis porque tendría que atrasar otras visitas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sobre todo, si no podéis venir, avisadme, por favor, porque puedo colocar otra visita en vuestro lugar. Entonces, todas estas cosas ya las iréis viendo sobre la marcha y es importante que sepáis todo esto. A la hora de hacer visitas, exponer sobre todo la documentación, casa iluminada, casa bien recogida, ordenada y ante cualquier duda o pregunta, no mentir, ¿vale? Si no sabéis algo, con total honestidad le decís al comprador o propietario, ahora mismo no lo sé, lo consulto y te lo digo, ¿vale? Sed cercanos, sonreíd mucho, dar más de lo que se os pide o de lo que se espera el propietario que le deis, ¿vale? Dar mucho más, ¿vale? Entonces, no quiero extender mucho más esta clase. Creo que hasta aquí hemos revisado por completo este documento. En clases posteriores haré una clase especial de ventas, de cómo entrar a un propietario, cómo captar, cómo vender en exclusiva, todas estas cositas, ¿vale? Que son también muy importantes, cómo comunicar, cómo ir vestido, bueno, esto depende también de muchas facetas, pero todas estas cosas de venta
creo que las iré comentando pues clase tras clase, ¿vale? Pero bueno, que sepáis esto, ¿vale? Quería comentaros los consejos estos para una venta eficaz. Y nada, espero que hasta aquí os haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos pronto. Chao, 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 chao.